En 2020, un polvoriento fragmento de madera almacenado en una vieja caja de puros en la Universidad de Aberdeen desbarató una de las suposiciones más antiguas de la arqueología. Esta reliquia olvidada, un pequeño trozo de madera de cedro, no era solo una antigüedad extraviada. Era el componente faltante de un trío de enigmáticos objetos conocido como las reliquias de Dixon, hallados en la Gran Pirámide de Giza en 1872. Su redescubrimiento, seguido de la datación por radiocarbono, ofreció un resultado tan impactante que obligó a escépticos y egiptólogos a reflexionar. La madera, sellada en un estrecho pozo en la Cámara de la Reina, inaccesible desde la construcción de la Gran Pirámide, no databa del 2500 a.C., la fecha tradicionalmente aceptada del reinado de Keops, sino de la asombrosa cifra de entre el 3341 y el 3094 a.C. Esta discrepancia de más de 5 siglos sugiere algo que pocos se han atrevido a proponer abiertamente. La Gran Pirámide podría ser mucho más antigua de lo que admite la egiptología convencional. Es más, puede que ni siquiera haya sido construida por los egipcios que conocemos, sino por una civilización perdida en el tiempo. Si estás fascinado por las civilizaciones prehistóricas que faltan en nuestros libros de historia, embárcate en un viaje extraordinario con nuestro libro electrónico Megalitos Prehistóricos. Este volumen de casi 500 páginas está repleto de imágenes y exploraciones en profundidad de algunas de las estructuras antiguas más asombrosas e inexplicables jamás descubiertas. Monumentos que claramente fueron construidos con tecnología avanzada en una época hace mucho tiempo olvidada. Hay un descuento limitado en el libro electrónico, así que asegúrate de hacer clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado en la parte superior y descubre los misterios que la historia convencional se niega a reconocer. La historia de las reliquias de Dixon no comienza en un archivo universitario, sino en las silenciosas y resonantes cámaras de la propia Gran Pirámide. En 1872, el ingeniero Wayman Dixon y el médico y aventurero James Grant exploraban la Cámara de la Reina de la Pirámide. Esta cámara, a diferencia de la Cámara del Rey, se consideraba inacabada, pero Dixon y Grant sospechaban lo contrario. Tras observar grietas sospechosas y tenues corrientes de aire en las paredes, decidieron investigar más a fondo. Con la audacia de los exploradores del siglo XIX, excavaron en los muros norte y sur de la Cámara de la Reina, revelando 2 estrechos pozos previamente desconocidos. Canales de aire, o quizás algo mucho más misterioso. Lo que encontraron en el interior del pozo norte se conoció como las reliquias de Dixon, un pequeño gancho de cobre, una bola de piedra y una varilla de madera de cedro. 2 de estos objetos, el gancho y la bola, fueron enviados al Museo Británico y catalogados. El fragmento de madera, sin embargo, permaneció en posesión de Grant, donado finalmente a la Universidad de Aberdeen en 1946 por su hija. Durante décadas desapareció de la vista, extraviado entre innumerables objetos sin catalogar. Luego, en 2020, la asistente curatorial Aber El Adani, egipcia de nacimiento, se topó con el objeto perdido hace mucho tiempo. Enclavada en una caja de puros etiquetada con la antigua bandera de Egipto, esta pequeña vara de cedro fragmentada emergió como una posible piedra angular en el misterio del verdadero origen de la Gran Pirámide. Lo que hace que las reliquias de Dixon sean tan profundamente significativas no es solo lo que son, sino también dónde se encontraron. El pozo norte de la Cámara de la Reina, donde se descubrieron las 3 reliquias, estaba sellado en ambos extremos. El extremo superior no se conecta con el exterior de la pirámide. El extremo inferior, antes de la intervención de Dixon y Grant, estaba bloqueado por 2 enormes bloques de piedra caliza que formaban parte del muro de la cámara. No había huecos, ni señales de intrusión, ni evidencia de que ladrones de tumbas hubieran entrado alguna vez en el canal. Esto es importante porque significa que los objetos en su interior debieron haber sido colocados allí durante la construcción. En otras palabras, fueron selladas en piedra durante la construcción de la pirámide. No existe ningún escenario plausible, ningún túnel secreto, ninguna brecha oculta que permita la posterior colocación de las reliquias. Y ese es el punto de apoyo sobre el que se basa toda esta controversia.
Si los objetos son 500 años más antiguos que el reinado de Keops, solo nos queda una conclusión. La Gran Pirámide es más antigua de lo que nos han dicho, posiblemente mucho más antigua. La datación por radiocarbono es el estándar de oro de la cronología arqueológica. La datación del fragmento de madera de Dixon, realizada en 2020, arrojó un rango de edad calibrado entre el 3341 y el 3094 a.C., siglos antes de que se dice que Keops gobernó Egipto, del 2580 al 2560 a.C. Algunos han intentado desestimar este resultado citando la larga vida de los cedros. Se sabe que el cedro libanés, fuente de la mayoría de las importaciones de madera del Imperio Antiguo, vive cientos o incluso miles de años. ¿Podría ser simplemente que la madera era antigua cuando se utilizó? ¿Podría haber salido del centro de un árbol milenario? Posiblemente, pero incluso si así fuera, seguimos enfrentándonos a un grave problema. El pozo donde se encontraron las reliquias no era un pasillo abierto donde pudieran insertarse objetos posteriormente. Estaba sellado por ambos extremos, enterrado dentro de la propia arquitectura de la pirámide, encerrado por diseño. Si Keops construyó la pirámide alrededor del 2500 a.C., ¿cómo pudo un trozo de cedro, incluso si provenía de un árbol milenario, haber llegado al interior durante la construcción, a menos que ya hubiera sido transformado en una herramienta u objeto siglos antes? Este argumento, aunque se esgrime con frecuencia para justificar la anomalía, empieza a desmoronarse bajo escrutinio. La madera era un bien preciado en el antiguo Egipto. La madera reciclada era común, sí, pero el uso de anillos de árboles centenarios no es una excusa fiable para este tipo de discrepancia. Los datos de radiocarbono implican que el objeto ya era muy antiguo cuando se colocó allí, lo cual sería curioso en sí mismo, o que la pirámide es más antigua que Keops. Pero si no fue Keops, ¿quién la construyó? La Gran Pirámide es la estructura de piedra más precisa de la Tierra. Su huella se alinea perfectamente con el norte verdadero. La base está nivelada con una precisión de una fracción de pulgada. Los bloques, algunos de los cuales pesan hasta 80 toneladas, fueron colocados con tal exactitud que ni siquiera una hoja de afeitar puede caber entre muchos de ellos. Estos hechos por sí solos sugieren un nivel de maestría arquitectónica muy superior al que la arqueología convencional atribuye al antiguo imperio egipcio. La idea de que un monumento así, sin igual en precisión y complejidad, fuera la primera pirámide jamás construida con tal forma, pone a prueba la credibilidad. ¿Acaso una civilización realmente comenzaría su arquitectura de piedra con una maravilla del mundo para luego producir solo copias más rudimentarias? ¿Y si, en cambio, Keops no fuera el constructor, sino un restaurador, o simplemente un usurpador de un sitio ya antiguo? La idea de un origen predinástico para la Gran Pirámide ha sido durante mucho tiempo objeto de numerosas teorías, desde Immanuel Velikovsky y Charles Hapgood hasta Graham Hancock. Estos pensadores han sugerido que los restos de una civilización perdida y altamente avanzada sobrevivieron a un cataclismo global cerca del final de la última edad del hielo, aproximadamente en el año 10.500 a.C., preservando fragmentos de su conocimiento. Argumentan que la Gran Pirámide, con sus constantes matemáticas, alineaciones geodésicas e ingeniería inexplicable, es un legado de este mundo olvidado. La reliquia de Dixon, datada más de 500 años antes de Keops y sellada dentro de la pirámide desde su construcción, podría ser la primera evidencia física que respalde esta teoría. Más allá de la madera, los otros dos artefactos de Dixon merecen una renovada atención. El gancho de cobre, descrito como un utensilio bifurcado, y la bola de granito, ambas ahora en el Museo Británico, son hallazgos curiosos. Se desconoce su propósito. ¿Eran herramientas, objetos rituales, ayuda para la construcción? Algunos investigadores especulan que pudieron haber sido simbólicos, quizás representando elementos de medición o control. Otros argumentan que eran funcionales, posiblemente utilizados en la colocación de piedras pesadas o en ingeniería basada en resonancia, una teoría vinculada a ideas de levitación acústica y tecnologías armónicas avanzadas.
Es posible que se hayan usado de maneras que aún no comprendemos, quizás en conjunción con técnicas perdidas de ingeniería o manipulación de energía. Pero esto es lo que muchos olvidan. Las reliquias recuperadas en Aberdeen eran solo un fragmento de algo más grande. El propio Dixon anotó en su diario que el trozo de madera se desprendió de una sección más larga y que lo rompió accidentalmente al pinchar el contenido del pozo con una sonda larga de hierro. En sus propias palabras, un trozo de madera desprendido de una pieza más grande de 5 pulgadas se fracturó accidentalmente. Esto no eran escombros, formaba parte de una herramienta de madera completa, una varilla de sección cuadrada, aún incrustada en el pozo, parcialmente visible más allá del 9º bloque, donde el pozo forma un ángulo de 45 grados. Fotografías e imágenes del robot de Rudolf Gantenbrink, que exploró el pozo norte de la Cámara de la Reina en la década de 1990, confirmaron la existencia de una varilla cuadrada de madera aún asentada en el suelo del pozo. Recorre la pared este y se extiende en la oscuridad, más allá de la capacidad de giro del robot. En la curva del pozo, donde gira 45 grados hacia el oeste, aparentemente para evitar la gran galería, la varilla continúa hacia una curiosa estructura rectangular. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Inicialmente, algunos asumieron que esta varilla de madera era solo un fragmento de la herramienta de hierro de Dixon, pero esa teoría se desmorona al ser analizada. La varilla de Dixon tenía una sección hexagonal, mientras que la de madera que aún se encuentra en el pozo es cuadrada. Aún más revelador es que la varilla de hierro de Dixon aún está alojada en la pared derecha, encima de la varilla de madera. La varilla cuadrada yace debajo, intacta desde la antigüedad. Esta varilla de madera no fue algo que Dixon insertó, ya estaba allí y sigue estando. Volvamos al gancho. El artefacto hallado en 1872 y ahora custodiado por el Museo Británico suele descubrirse simplemente como un utensilio de cobre con forma de horquilla. Pero las propias notas de Dixon añaden un detalle crucial. Era de color verde bronce con incrustaciones, una vez remachado a un mango de madera. El gancho tiene 2 agujeros para remaches, y dentro del mismo eje se encuentra un pequeño bloque rectangular con 2 agujeros iguales, exactamente espaciados para alinearse con el gancho. Esto sugiere, sin lugar a dudas, que el gancho de cobre estuvo montado en esta misma varilla, lo que lo convierte no solo en un artefacto, sino en parte de una herramienta mayor. No era simbólico, no era aleatorio, era mecánico. Una herramienta de agarre o limpieza insertada en el eje, o quizás incluso incorporada durante la construcción. De ser así, estamos ante una pieza de equipo de los propios constructores de la pirámide, no de sacerdotes, ladrones de tumbas, ni de una actividad ritual. Aún se desconoce la longitud total de la varilla. El robot no pudo atravesar la curva del pozo, y la expedición llamada Pyramid Rover de principios de la década de 2000, que reexploró el pozo, nunca publicó imágenes sin editar ni documentación detallada de lo que se vio más allá. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Más allá de la varilla, donde el pozo se revela de nuevo, Gantenbrink capturó imágenes de un extraño objeto rectangular con una posible protuberancia o característica en la parte superior. No está claro si se trata de un bloque, una tapa, una carcasa o algo completamente diferente. Podría ser una losa de sellado, un tapón, un mecanismo simbólico, o quizás un componente perdido del diseño original, parte de las hipotéticas funciones energéticas o acústicas de la pirámide. Nadie lo sabe. Pero lo que está claro es esto: el gancho de cobre, la varilla de cedro y la base remachada a juego forman un sistema físico funcional, uno que aún se encuentra incrustado dentro de la pirámide, intacto por la historia o la excavación. Y, crucialmente, si la pieza de Aberdeen se separó de la varilla que permanece en su lugar, entonces tenemos otra pieza datable de la construcción original de la pirámide aún en el interior, una que podría ser probada, medida y analizada. Pero no se ha hecho. ¿Por qué no se ha recuperado? ¿Por qué no se está estudiando?
Cualquier investigación seria sobre los misterios de la Gran Pirámide, especialmente aquellos que involucran los pozos de la Cámara de la Reina, las reliquias de Dixon o las anomalías subterráneas, eventualmente se topará con un nombre: Dr. Zahi Hawass. Exministro de Antigüedades y durante mucho tiempo presidente del Consejo Supremo de Antigüedades, SCA, de Egipto, Hawass ha recibido tanto elogios como críticas por su papel como la figura más visible e influyente de la arqueología egipcia durante las últimas 3 décadas. Por un lado, ha contribuido a proteger el patrimonio egipcio y a popularizar sus maravillas al mundo. Por otro, ha recibido crecientes críticas por su férreo control sobre la investigación, las excavaciones, el acceso a los datos y las narrativas públicas. Para muchos investigadores independientes, historiadores e ingenieros, el Dr. Hawass no es simplemente un erudito, es un guardián. Y en el caso de las reliquias de Dixon y los pozos de la Cámara de la Reina, se ha convertido en el rostro de la obstrucción. Tras el descubrimiento de Gantenbrink, en lugar de celebrarlo, Hawass canceló el proyecto. Gantenbrink fue criticado públicamente y se le revocó el acceso a los pozos de las pirámides. Durante años no se le permitió regresar para continuar su investigación. ¿Qué hay del Pozo Norte, donde aún se encuentra la vara de Dixon? ¿Por qué no hemos visto lo que hay más allá de la curva de 45 grados? ¿Por qué no se ha recuperado ni analizado el resto de la varilla o el extraño objeto rectangular? Estas son las preguntas que se hacen muchos investigadores, y la respuesta, una y otra vez, parece ser: porque Zahi Hawass niega el acceso. A lo largo de su dilatada trayectoria, el Dr. Hawass ha sido acusado repetidamente de denegar permisos a investigadores independientes o extranjeros que desafían la narrativa dominante, de cerrar excavaciones que podrían revelar hallazgos predinásticos o controvertidos y de imponer una narrativa singular, que las pirámides fueron construidas como tumbas por faraones utilizando únicamente herramientas de cobre y mano de obra humana, sin margen para teorías alternativas. Si bien esto puede ser una medida académica estándar de control para protegerse de la pseudociencia, los críticos argumentan que Hawass ha ido demasiado lejos, censurando preguntas válidas y bloqueando líneas de investigación prometedoras. Cabe destacar que en la investigación sobre la erosión de la Esfinge del Dr. Robert Schoch, que sugiere que el monumento podría datar entre el 7000 y el 10.000 a.C., ha sido rechazada durante mucho tiempo por Hawass, a pesar del apoyo de expertos en geología. De igual manera, Graham Hancock y John Anthony West, quienes cuestionan la cronología dinástica, han sido ridiculizados o marginados. Con el redescubrimiento del fragmento de la vara de Dixon en 2020 y el descubrimiento de que su otra mitad aún se encuentra en el pozo, cabría esperar un seguimiento urgente, un esfuerzo inmediato para recuperar y datar la madera restante, a fin de verificar la validez de los resultados originales. Pero no se ha hecho nada. La reliquia de Dixon puede ser pequeña, pero sus implicaciones son enormes. Considerada por sí sola, plantea serias dudas sobre la cronología aceptada de la Gran Pirámide. Pero al compararla con la creciente constelación de anomalías halladas por todo Egipto, la evidencia comienza a constituir un argumento contundente. La civilización responsable de las maravillas megalíticas de Egipto podría no haber sido la de los egipcios dinásticos, sino una cultura anterior, mucho más avanzada tecnológicamente, que precedió incluso al Imperio Antiguo. Estos ecos de un pasado perdido se encuentran dispersos por la tierra del Nilo, ocultos a simple vista, cada uno susurrando la misma historia, una historia que aún no comprendemos por completo. En Saqqara, bajo las arenas cerca de la pirámide escalonada de Djoser, se encuentra el Serapeum, un complejo subterráneo laberíntico redescubierto en el siglo XIX. En sus pasillos se encuentran más de 20 enormes cajas de granito, cada una con un peso de entre 70 y 100 toneladas, y se estima que tan solo sus tapas pesan 30 toneladas. Estos sarcófagos monolíticos supuestamente estaban destinados a albergar los toros apis, animales sagrados en la religión egipcia. Pero la escala, la precisión y el misterio de cómo se transportaban estas enormes cajas por pasajes subterráneos tan estrechos desafían las capacidades de los egipcios dinásticos.
Lo que hace asombroso al Serapeum no es solo el tamaño de las cajas, sino también su artesanía. Las superficies interiores están pulidas a espejo, con tolerancias de milésimas de pulgada, estándares que desafiarían incluso a las herramientas de mecanizado modernas. Ingenieros como Christopher Dunn, que han estudiado estas cajas de primera mano, afirman que su fabricación habría requerido conocimientos de corte de precisión y herramientas de nivel industrial. Estos no son el tipo de objetos que uno espera de una civilización de la Edad del Bronce. Parecen casi alienígenas en su perfección, reliquias quizás de una alta tecnología olvidada, extraviada en el tiempo. Al norte de Giza, en una zona militar restringida conocida como Zawiet al-Aryan, se encuentran los restos de lo que algunos investigadores creen que podría haber sido una de las estructuras tecnológicamente más avanzadas jamás construidas en el antiguo Egipto, la llamada pirámide inacabada. Lo que queda es un enorme pozo cuadrado de más de 20 metros de profundidad, en cuya base reposa una gigantesca caja de granito rosa incrustada en el suelo, cuyas dimensiones y acabado son comparables a los del Serapeum. Sin embargo, no quedan piedras de revestimiento, bloques ni superestructuras sobre el suelo. El yacimiento casi nunca se menciona en la egiptología convencional, probablemente debido a su inaccesibilidad, pero quienes lo han estudiado a partir de informes históricos o imágenes satelitales creen que representa un proyecto abandonado o uno anterior a dinastías conocidas, que fue enterrado, reutilizado u oculto. Al igual que la Cámara del Rey revestida de granito de la Gran Pirámide o los pozos de la Cámara de la Reina, la arquitectura subterránea de Zawiet al-Aryan sugiere un conocimiento de ingeniería geotécnica mucho más avanzado que el que se le atribuye al Egipto dinástico. Y la presencia de esa solitaria caja de granito que contiene un extraño líquido negro sigue siendo un misterio sobre cuál era su verdadero propósito. La ausencia de evidencia de cómo se bajó a su lugar aviva el misterio. En Asuán, las antiguas canteras de granito revelan otro enigma, el obelisco inacabado, un monumento de 1.200 toneladas aún adherido a la roca. De haberse completado, habría sido el obelisco de piedra más grande jamás erigido. Sin embargo, fue abandonado debido a las profundas grietas en la piedra. Sin embargo, lo que realmente desconcierta a los investigadores son las marcas encontradas dentro y alrededor del obelisco. Profundos patrones circulares bordean la zanja donde los trabajadores comenzaron a extraerlo. Según algunos ingenieros, estos surcos se asemejan a los patrones que quedan al extraer el granito como una cuchara para helado, lo que sugiere que se utilizó algún tipo de tecnología para ablandar el granito, en lugar de martillos de piedra y bolas de dolerita para golpear como se sugiere tradicionalmente. La idea de que los antiguos egipcios usaran piedras de dolerita para pulir una pieza de granito tan enorme con una linealidad perfecta y una profundidad constante parece cada vez más improbable. El granito es una de las piedras más duras de la Tierra. Trabajarlo con herramientas primitivas debería dejar superficies toscas e irregulares. Pero aquí y en otros lugares encontramos cortes y estrías suaves y cóncavas que son difíciles de explicar sin referencia a la maquinaria. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Acaso estas herramientas, si existieron, se transmitieron y se perdieron o se originaron en una cultura anterior al Egipto dinástico? En todo Egipto, desde Giza hasta Saqqara, desde Dashur hasta Abusir, existen ejemplos de cajas de piedra, sarcófagos y bloques de cámara tallados con precisión que exhiben una calidad de trabajo superior a cualquier otra encontrada en su contexto. Algunas de las cajas de granito en las cámaras piramidales y otros yacimientos muestran evidencia de técnicas avanzadas, esquinas perfectamente cuadradas, superficies cepilladas y paredes internas de cavidades con un grosor uniforme. Estos no son el resultado de un cincelado a base de ensayo y error. Son obra de una cultura con un profundo conocimiento de la geometría, la ingeniería y posiblemente la maquinaria. En algunos casos, estas cajas presentan cortes en ángulo recto con radios compatibles con las herramientas de fresado modernas.
Las perforaciones en núcleos de granito estudiadas por Dan y otros muestran estrías helicoidales, las que solo se producen mediante taladros rotatorios de alta velocidad que aplican presión hacia abajo. Estas marcas de perforación no son accidentales, son patrones reproducibles, consistentes con la fabricación avanzada. Sin embargo, nunca se han encontrado tales herramientas en el registro arqueológico. ¿Cómo se fabricaron? La respuesta oficial sigue siendo esquiva, y ese silencio se hace más evidente al considerar la siguiente anomalía. Conservado en el Museo Egipcio del Cairo, el llamado disco de esquisto o veleta de Saqqara es un objeto único del antiguo Egipto. Fue descubierto en la tumba del príncipe Sabu, de la primera dinastía, aproximadamente en el año 3000 a.C. Pero su forma desafía las convenciones artísticas o utilitarias de su época. Tallado en una sola pieza de esquisto metamórfico, un material frágil que se descascara con facilidad, el objeto tiene la forma de una turbina o impulsor moderno. Sus delicadas aspas y equilibrada simetría sugieren que alguna vez giró. Pero, ¿por qué surgió un diseño así miles de años antes de que la invención de la rueda fuera común en Egipto? Los estudiosos lo llaman jarrón o posiblemente soporte para flores de loto. Sin embargo, no existen ejemplos comparables y nadie puede explicar cómo se talló en una piedra tan frágil con cinceles de cobre. Para otros investigadores, el disco de esquisto podría representar un vestigio simbólico de maquinaria perdida o un componente real de una máquina, enterrado con reverencia tras perder su propósito original. Su existencia desafía más que la cronología, desafía el paradigma de lo que eran capaces los pueblos antiguos. Dispersos en museos y bóvedas de almacenamiento, se encuentran cientos de artefactos misteriosos que sugieren simetría rotacional, un sello distintivo del trabajo de torneado. Cuencos, jarras y jarrones hechos de basalto, diorita y granito, piedras mucho más duras que el hierro, presentan superficies internas y externas perfectamente concéntricas. Las paredes son uniformemente delgadas, curvadas con gracia matemática y, en algunos casos, presentan patrones espirales que indican rotación durante la fabricación. Las explicaciones tradicionales citan técnicas olvidadas hace mucho tiempo, que utilizan arena abrasiva y trabajo manual. Pero estos métodos deberían producir resultados inconsistentes, no la perfección matemática que muestran estos artefactos. Christopher Dunn y otros ingenieros han comparado estas antiguas vasijas de piedra con objetos modernos torneados a máquina. Algunas muestran estrías internas y acabados espejados, marcas de herramientas rotativas, no de cinceles. Entonces, ¿por qué no se reconoce nada de esto en la literatura académica? ¿Debemos creer que los antiguos albañiles con herramientas manuales lograron hazañas que nuestras modernas máquinas CNC difícilmente podrían replicar? ¿O deberíamos aceptar la posibilidad de que estos artefactos no provengan del Egipto dinástico, sino de una civilización precursora, tecnológicamente sofisticada y en gran parte borrada de la historia? Ninguna de estas anomalías puede considerarse de forma aislada. La reliquia de Dixon, datada siglos antes de Keops, cobra un nuevo significado al observarla a través de la lente de estos otros enigmas. Las cajas de granito descomunalmente grandes del Serapeum, el pozo megalítico y la misteriosa caja de Zawiet al-Aryan, el obelisco inacabado pero con marcas de precisión de Asuán, los sarcófagos lisos como espejos, los núcleos de perforación, el grés torneado, el disco de esquisto con forma de turbina. Cada uno podría descartarse con suficiente ejercicio mental, pero en conjunto forman un patrón. Ese patrón apunta no solo a un capítulo perdido en la historia de Egipto, sino a toda una época olvidada, una en la que el conocimiento de la vibración, la geometría, la ingeniería de precisión y quizás la energía misma se comprendían profundamente. Una época borrada por el tiempo, sepultada bajo dinastías posteriores que heredaron las ruinas y se atribuyeron la gloria. Si queremos comprender la verdadera historia de Egipto y quizás de la civilización humana misma, debemos estar dispuestos a escuchar lo que estos artefactos nos dicen. La reliquia de Dixon abre la puerta.
Las cajas de granito, las vasijas torneadas y el disco de esquisto nos guían a través de ella. Susurran que la Gran Pirámide quizá no sea una tumba, que el Serapeo quizá no sea una necrópolis de toros, que los constructores de estas maravillas no empuñaron cinceles de cobre, sino algo mucho más sofisticado, ahora perdido en el tiempo. Quizás bajo nuestros pies y tras nuestras suposiciones, las ruinas de una civilización más antigua que Egipto, más antigua que Sumeria y más antigua que la historia misma, esperan ser redescubiertas. La reliquia Dixon, atrapada en el núcleo de la Gran Pirámide, nunca estuvo destinada a ser encontrada, pero lo fue, y ahora habla, no sola, sino con el coro de piedras antiguas, resonando a través del tiempo, pidiéndonos que recordemos lo que hemos olvidado. ¿Por qué, entonces, la arqueología convencional se resiste con tanta fiereza a esta posibilidad? Parte de la respuesta reside en la naturaleza de los paradigmas académicos. Cambiar la fecha de construcción de la Gran Pirámide no sería una revisión menor, requeriría reescribir toda la historia del antiguo Egipto. Invalidaría las cronologías, la sucesión dinástica y los modelos aceptados de evolución cultural. Además, abriría la puerta a preguntas que escapan a la comodidad de la erudición moderna. ¿Quiénes eran estos primeros pueblos? ¿Qué les sucedió? ¿Por qué desapareció su civilización? ¿Y qué sabían ellos que nosotros desconocemos? Es más fácil entonces justificar los datos, afirmar que la madera era antigua cuando se usó, argumentar que el objeto era intrusivo, incluso cuando la evidencia indica lo contrario, para mantener la anomalía dentro de la caja. El redescubrimiento de las reliquias de Dixon es más que una simple nota a pie de página en la egiptología. Es un recordatorio de que las arenas del tiempo aún guardan secretos. Es un artefacto físico, datable, sellado dentro del monumento más grande de la Tierra y no pertenece allí. No debería estar allí. Y sin embargo, está. Si la pirámide fue realmente construida a mediados del tercer milenio antes de Cristo, el cedro no debería ser anterior. Si la reliquia es tan antigua como parece, todo el entramado de la historia de la pirámide necesita una reevaluación. Por sí sola, la reliquia de Dixon quizá no demuestre que la Gran Pirámide tenga 500 años o más de antigüedad. Pero, junto con los misterios de ingeniería del sitio, las alineaciones astronómicas, las rarezas geológicas y las inconsistencias históricas, refuerza la idea de que algo anda muy mal en la cronología ortodoxa. Y quizás, solo quizás, no sea la pirámide la que esté fuera de lugar, sino nuestra propia comprensión de la historia.